Muy bien, buenas noches, hermanos. Que Dios continúe bendiciendo como lo ha estado haciendo durante estas peticiones que hemos estado elevando al Señor. Y estamos confiando en que Él ha escuchado, ¿no? ¿Verdad? Nuestras peticiones y contestará conforme a su misericordia y a su voluntad. Amén. Amén. Ok. Así es que nos vamos confiando en que estas oraciones han sido escuchadas por el Señor y que Él va a contestar. Amén. Ok. Pues hermanos, seguimos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en Apocalipsis, el capítulo 2, viendo la primera iglesia. Y esperamos hasta el mes de diciembre poder estar estudiando acerca de las iglesias y finalizar en un tiempo ya de conclusión. Así es que vamos a ver cómo lo hacemos en el nombre del Señor. Muy bien, vamos a leer. Yo voy a leer en una versión diferente, así es que acompáñeme en Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, al menos que vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también odio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Dios continúe bendiciendo, añadiendo cada día en nuestra vida la bendición de su palabra. Pues hermanos, aquí hemos visto algunas cosas que Dios ha dejado a las iglesias para que nosotros podamos mirar como si fuera un espejo. Yo siempre digo, hay algunos que entienden que estas 7 iglesias son 7 periodos en la cual la iglesia ha vivido así, y yo no estoy tan de acuerdo con esto. Yo creo que estas son 7 iglesias y el número 7 es el número completo, perfecto, el número que ya ha acabado. Y yo pienso que estas son 7 iglesias que nos permite a nosotros visualizar todo lo que la iglesia, puede caer y cómo nosotros podemos entender, según lo que Dios trata con cada iglesia, hacia dónde vamos, qué no debemos hacer, qué debemos corregir, todo eso. Yo pienso que estas iglesias han sido puestos como ejemplo para que nosotros miremos allá y digamos, Dios no quiere esto, Dios quiere esto, Dios no quiere aquello, Dios quiere esto. Y que la iglesia entonces, al ver todo esto, tenga una dirección correcta hacia lo que Dios quiere. Ese es mi pensar.
Así es que yo respeto lo que piensan que es de que por etapa de iglesia. No estoy tan de acuerdo por eso porque eso lo que haría es que yo digo, bueno, yo no estoy en esta etapa de la iglesia de Éfeso. ¿Sabes qué yo tengo que leerla? Eso fue en Éfeso en el principio. Pero yo pienso que eso está allí para que nosotros podamos ir y ver lo que Dios está corrigiendo en cada iglesia y que nosotros entonces podamos entender lo que Dios quiere en su iglesia. Hermanos, cuando Dios está hablando en estas iglesias, yo entiendo que hay algo en nuestras vidas que debe ir siendo transformándose a lo que Dios dice. Y más en esta iglesia. En esta iglesia, una de las cosas que nosotros podemos ver es que esta iglesia estaba haciendo lo que entendían que deberían hacer. Estaban trabajando duro. Estaban, hermanos, sin cansarse, haciendo toda la revisión de la doctrina. Todo lo que tenía que ver con la doctrina, que no entrara ningún falso, todo eso estaban allí. Y estaban, como él va a decir ya en la otra parte, teniendo mucho cuidado con los nicolaitas. Una secta que se estaba formando con una fuerza enorme. Y eso tenía que ver con una enseñanza donde ya Juan, el apóstol Juan, cuando escribe, ya él está viendo cómo esa enseñanza se va formando cada día y tomando fuerza. ¿Qué ellos creían? Ellos creían, y eso era lo que apoyaban estas enseñanzas, esta secta, que usted podía hacer con su carne lo que usted quisiera. Porque la carne era caída y mala. La carne no había forma de cómo detenerlo de pecar. Así es que la carne, usted le daba rienda suelta a su carne, pero su espíritu tenía que mantenerse puro. Y hacían una división entonces entre que su carne usted podía hacer lo que quería, de tal manera que muchos de los que estaban en la iglesia, que habían ido tomando acerca de esta enseñanza, ¿no? En Éfeso y en otras iglesias, ellos ya iban a al templo de la diosa Diana, a acostarse con prostitutas y todo. ¿Usted sabe por qué? Porque la enseñanza, hermanos, rige nuestra conducta. Así es que si usted aprende que la carne se puede hacer lo que quiera, entonces cuando usted salga de aquí, ¿usted qué va a hacer? Lo que quiera con su carne. Pues esa enseñanza estaba creciendo y formándose en este siglo, ya iba con más fuerza. Así es que Juan tiene que hablar seriamente acerca de esto, porque ellos entendían que Jesucristo no había venido en carne, que Jesucristo era como un fantasma, era espíritu, y por eso fue que pudo vivir sin pecar. Pero que nosotros no, nosotros estamos en esta carne y que esta carne está habitado para pecar y que no hay forma de que nosotros detengamos eso. Así es que la carne que haga lo que quiera, pero el espíritu se mantenga santo para Dios. Y eso es, hermano, la herejía que conducía a la iglesia entonces a estar envolviéndose en todos estas fiestas paganas y todo eso. Así que, hermanos, eso es algo que esta iglesia hacía. Te aborrecía, dice aquí, aborrecía esta enseñanza de los nicolaitas. No permitía que los hermanos fueran a esos lugares, a esos templos, ni nada de eso, a prostituirse, ni a comer cosas a los ídolos, ni nada de eso. Es una iglesia, hermano, con un celo enorme. Pero ese celo lo fue llevando, ¿usted sabe qué? A perder lo más importante. Y yo siempre recuerdo, decía un director
de la Sinfónica, un músico que conoce tanto, él no disfruta la música. Es lo que va viendo los errores que cometen la banda. No sonó bien la trompeta. Oye, mira, tenía que entrar y no entró. En vez de él disfrutar la música, es lo que está atento a que quede bien. Y eso le impide a él disfrutar la música. Eso puede pasar con la iglesia. Que en vez de la iglesia disfrutar, ustedes vean como Manuel decía, disfrutar una coinonía, un tiempo así. La iglesia puede envolverse en que esto no puede ser así, en que hay que hacer esto, en que hay que limpiar, en que hay que... Y entonces convertirse solamente en una institución rígida que lo único que tiene es una institución muy establecida, muy trabajadora, pero nada más. Y el Señor dice, tengo algo contra ti, que tú has abandonado ese amor que tú tenías al principio. Ese amor por estar los hermanos, por ver las necesidades de otros, ayudar, compartir con otros, disfrutar de lo que es. Tengo contra ti eso. Así es que Dios hace ese regaño a la iglesia, Dios hace esa evaluación y ya como vimos la semana pasada le dice la forma en que lo que debe hacer. Debería arrepentirse. Cuando el Señor dice arrepentirse, sonaría, y por eso muchos han dicho, ustedes ven que la salvación se pierde, porque mira lo que Dios le dice a una iglesia, tiene que arrepentirse. Ustedes ven que cada vez que usted falla tiene que arrepentirse, si no se va al infierno. Y hay muchos que creen eso. Pero una de las cosas, hermano, aquí que el Señor le está diciendo es que vuelva otra vez a hacer lo que él hacía al principio. Dios le dice, da una vuelta, tú vas caminando así, vuelve atrás y comienza. Hay algo que siempre nosotros debemos de saber. El apóstol Pablo enseñaba que nosotros no debemos olvidarnos de lo que quedó ¿dónde? De lo que quedó atrás y extendernos a lo que está delante. Olvidarnos de lo que quedó atrás, decía el apóstol Pablo. Porque hay personas que todavía están viviendo en el pasado ahí atrás y no avanzan porque están en el pasado. Ay, yo recuerdo cuando nosotros comíamos esos y aquello, y como Israel, cuando comíamos esas verduras, esos apios y se quedaron atrás en Egipto. Nunca avanzaron a lo que Dios quería en su vida. Y hermanos, cuando Dios le dice a esta iglesia que recuerde dónde ha caído y que vuelva a los primeros pasos, Dios no le está mandando a él retroceder su vida hacia lo que ellos hacían, porque la vida, hermano, es siempre en el Señor, es siempre hacia la meta de Cristo. Pero si él le está diciendo que volver a Cristo y a su amor, siempre tendremos que hacerlo. Como yo le expliqué la semana pasada, eso implica que siempre nosotros tendremos que ver hacia dónde hemos llegado caminando y si hemos visto que nos hemos desviado, tenemos que volver a Cristo. ¿Entendieron eso? O sea, Cristo, hermano, nunca va a ser algo que será en el pasado, porque hay muchos que ya entienden que la filosofía, la psicología, todo eso ha desplazado a Cristo. Y que ya eso era antes que se hablaba de arrepentirse, ahora no. Ahora se habla en otros términos porque hemos avanzado. Hermano, no. Siempre tenemos que volver hacia Cristo, a ver sus ejemplos, a ver cómo era que Cristo caminaba, qué fue lo que instituyó. Siempre vamos a tener eso.
Y eso es lo que Dios le está diciendo. Vuélvanse otra vez a eso. Vuélvanse otra vez. No es que vuelvan otra vez a hacer todo lo que hacían. Habían pasado 30 años. No podían regresar otra vez a lo que la vida va hacia adelante. No podían regresar. Por ejemplo, hay cosas que nosotros no podemos regresar como iglesia que hacíamos antes. Hacíamos cosas que no podemos regresar hacia atrás. Por ejemplo, yo recuerdo, nosotros íbamos a visitar y yo entraba muchas veces en casas, 2 hombres entraban en una casa a predicar. Eso es casi imposible ahora. Porque es que hay demasiado, ¿no verdad? Cuando una gente ve 2 hombres adentro de una casa, y que ahí a predicar, es difícil. Pues yo entraba, yo me iba por esos lados de Barrio Blanco y todo eso, entraban en casa y todas esas cosas, iban por todos los lados. Eso es difícil ahora, porque es que nadie sabe quién es quién. Y usted mismo no va a dejar a nadie entrar en su casa que usted no conozca así, y menos 2 hombres. O sea, esas son cosas que ahora la iglesia ha tenido que evolucionar su forma de cómo predicar y todo eso. Pero hermanos, lo que el Señor le está diciendo es que vuelva otra vez a lo que Cristo estableció para la iglesia. Que vuelva de nuevo. Y es lo que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros, a que nosotros podamos ver realmente si la iglesia está caminando conforme a lo que Cristo quiere, o si hemos seguido solamente un patrón de otras iglesias, de otras enseñanzas, y no estamos viendo que hemos estado alejándonos de Cristo. Así que ustedes pueden ver que en estos días hemos estado hablando mucho acerca de lo que es la comunión, de lo que es la coinonía, de lo que es el amor. Porque hermanos, volver a Cristo sin eso es imposible. Porque eso fue lo que Cristo dejó establecido. Y yo sé que eso es lo que le agrada al corazón de Dios. Pues cuando Dios visualizó la iglesia, Él lo vio siempre juntos, en armonía, en unidad, amándose uno a otro. Ese es el corazón de Dios, eso es lo que Él tiene para la iglesia. Así que eso es lo que nosotros debemos de perseguir siempre como iglesia. Y como Él nos va a decir aquí, también Dios tiene, si no hacemos eso, tiene consecuencia para la iglesia. Esa consecuencia que vimos la semana pasada era que Dios iba a quitar esa luz, porque no estaba dando la luz que Cristo quería. La luz que estaba reflejando no era la luz de Cristo, era la luz de una institución con muchos requisitos. No puede predicar mira, este es un apóstol mentiroso, porque encontrar un apóstol mentiroso y decirlo claramente, y lo has hallado mentiroso, eso está bien, pero dedicarse a eso entonces fue quitando de la iglesia, y dice el Señor, no fue a eso que yo llamé a la iglesia. Yo llamé a que ustedes estén en comunión, que estén alcanzando las almas por amor a Cristo, todo eso. Así que hermanos, a eso es que Dios le vuelve. Eso es solamente haciendo un recuento. En la noche de hoy nos compete a nosotros entonces hablar de que no tan solamente Dios se presenta, que no está hablando cualquier persona a la iglesia. Esto no es de que MacArthur, Núñez, nadie, ninguno de eso. Esto no es eso, ¿no? Todo lo que pueda decir MacArthur, Núñez, puede equivocarse. El que está hablando aquí, ¿usted sabe quién es? El que anda en medio de la iglesia, el dueño de la iglesia, el que tiene el control de la iglesia, el que cuando dice algo, a ese es el que hay que oír, a ese es el que hay que escuchar. Hermanos, aquí no hay ningún nombre que se mencione aún de los apóstoles ni nada de eso, porque Jesucristo está por encima de todo.
Él no dice de que, como Pablo le dice, no. Él dice, yo conozco sus obras y yo sé lo que ustedes están haciendo. Y yo conozco todo lo que ustedes han hecho bien, pero también sé en lo que están equivocados. Y yo le digo, el Señor, que se arrepientan y que vuelvan atrás a ese amor hacia Cristo, porque si no vuelven, entonces yo tengo consecuencias que van a pagar. Como iglesia, y usted va a ver en las otras iglesias que personalmente también Dios tiene en esta iglesia es colectiva. La luz de esa iglesia va a desaparecer. Va a cerrar sus puertas. Usted ha visto iglesias que han cerrado, ¿no? ¿Verdad? Usted no ha visto una. Vaya allí, usted va a ver una iglesia que ya no está allí. Usted va a ver una que no está ahí. Búscalo, ya no está. Otra que no está allí. Y usted va a ver iglesias que no están. El Señor está diciendo, hay consecuencias, y la consecuencia de dejar de reflejar a Cristo como iglesia es totalmente drástica. Es quitarlo, porque yo no quiero que ustedes alumbren otra cosa que no sea Cristo, mi nombre. Pero en las otras iglesias usted verá que hay consecuencias personales para personas que no estaban actuando según la verdad. Ahora, yo sé que se está leyendo esta carta y la iglesia está como están ustedes. Calladito así, wow, fallamos. Pues el Señor también quiere darle una palabra de esperanza. No tan solamente quiere darle un reproche. No tan solamente quiere darle un castigo, quiere también darle palabra de esperanza. Y miren la palabra de esperanza que Dios le trae finalmente a esta congregación. Le dice, miren, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, yo pensé que yo sabía algo acerca de esto y me di cuenta que no sé nada. Y la de 7 preguntas y ustedes se van a dar cuenta que no saben nada. Vamos a hablar del árbol de la vida que Dios promete. Y usted verá 7 preguntas que usted se va a dar cuenta que no sabe nada. Es por eso que hay que estudiar, porque no sabemos nada. Como dice Pablo, el que se cree que sabe algo, no sabe nada. Hermanos, Dios hace esta promesa y dice, el que salga vencedor, yo le daré de comer del árbol de la vida. Y yo decía, hermano, eso es el árbol de la vida. Y dije, ven acá, espérate, déjame estudiar bien a ver si yo conozco esto. Y hermano, todavía no estoy totalmente convencido que sé todo. Todavía me falta mucho aprender. Algunas preguntitas. La preguntita es, vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Ahí es que está la mención y donde inicia todo y donde termina todo está el árbol de la vida. En Génesis y Apocalipsis. Ustedes ven, hermanos, donde inicia todo y donde termina todo, se menciona la misma cosa, el árbol de la vida. Yo dije, esto tiene una importancia tremenda. Tremenda, esta es la importancia. Así es que yo tengo que saber ese árbol de la vida. Yo tengo que saber. Porque se menciona cuando comenzó la humanidad y cuando está el Señor renovando la humanidad,
del pecado y de todo, otra vez. En el capítulo 2 de Génesis, dice el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y oigan cómo dice. ¿Cómo dice? También. ¿No le llama la atención eso? Si yo le digo a ustedes, estaban todos los hermanos reunidos en el templo. Y también estaba, ¿qué estoy haciendo? Distinguiendo. Resaltando. Fíjense lo que él va a destacar. Y también, exacto, ahora voy a decir algo diferente. De los árboles, todos eran deliciosos, ¿no verdad? Pero también, entre ese conjunto de árboles que el Señor hizo delicioso, había un árbol, dos árboles. Ese árbol, dice él, y también el árbol de la vida en medio del huerto, ¿y qué? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La pregunta que yo me hice fue, Dios al plantar estos árboles, dice, hizo todo delicioso, todos los árboles deliciosos. Así que el hombre, hermano, todos los días podía salir a disfrutar de estos árboles. Pero también había uno que estaba bien especificado, dos, bien especificado. ¿Cuál de esos dos él no podía comer? Según el relato. ¿El de la vida o el de la ciencia del bien y el mal? O sea, podía comer el de la vida. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo? Él podía comer, no había restricción para el árbol de la vida. Había restricción para el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces yo comencé a cuestionar algunas cosas. ¿Qué significaba el árbol de la vida? Al comer de él. No saben. Vivía para siempre. Ok. ¿Ven? ¿Están de acuerdo con Junior? ¿Eh? No, eso, si no están de acuerdo, tienen que estar de acuerdo porque así es que dice la Biblia. Miren cómo dice aquí. Miren cómo dice, versículo 3. Y 22, 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, ¿y qué? ¿Qué hizo con él? Lo sacó y puso guardia que no pueden entrar todavía. Está el paraíso todavía tiene esos ángeles que nadie puede entrar ahí. Eso no es como la frontera que puede entrar, pasar todo el mundo. No se me adelante. No se me adelante. Okay. Yo he aprendido de esa lectura porque yo lo he estudiado mucho eso. Okay. Qué bueno. Y me gusta este estudio porque es muy importante, porque hay muchas preguntas
que cuando no tenemos el conocimiento, los impíos, inspirados por Satanás, nos callan la boca. Aparte de que no puede entrar el hombre, tampoco los seres espirituales de maldad pueden acceder a aquel lugar. Tampoco ellos. Bueno, entonces, hermanos, la pregunta que yo me hice, ¿el hombre entonces es inmortal? ¿Internamente? ¿O si come del árbol es que se volvía inmortal? ¿Qué usted dice? O sea, ok. Piensen bien en lo que están contestando. ¿Saben lo que es inmortal, no, verdad? Dice, esa es la pregunta. Si no comen del árbol de la vida, ¿deben vivir para siempre? Porque el Señor dijo, déjame sacarlo, no sea que ahora que ya tomaron del árbol del conocimiento, ahora también extiendan su mano y tomen también del árbol de la vida y vivan para siempre en pecado. Y vivan para siempre en pecado. Déjame sacarlo de aquí. Así es que era externo la inmortalidad, o cuando Dios sopló aliento de vida, como nosotros hemos dicho, es que Dios le dio a ellos eternidad. O si tomaban del árbol, era que tenían la inmortalidad. ¿Qué ustedes creen de eso? Cuando Dios sopló y dio aliento de vida, había vida eterna, inmortalidad. Pero al pecar y tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ya ahí entró el pecado. Y Dios no quería entonces que vinieran a tomar del árbol de la vida así en pecado y se quedaran con esa inmortalidad, pero en pecado. Entonces teníamos que, como dijo lo que decía Sarai, por el pecado, ¿verdad? El pecado vino y entonces teníamos que morir para poder entonces reconciliarnos con el Señor. Cristo fue entonces el que pagó ese pecado de nosotros. Ok. Más o menos entendí algo, pero hay un poquito de, de, de contradicción, porque si son inmortales, aunque pecaran, siguen siendo inmortales. Si no son inmortales, el espíritu. Pero no, él lo que decía, lo ilustraba como que había inmortales, pero el espíritu. Pero al pecar, entonces ya el Señor entendía que esa carne tenía que morir, pero si comían del árbol del bien y del árbol de la vida, entonces se iban a quedar vivos en ese cuerpo de pecado. Porque imagínese usted, Adán y Eva, vivo por toda la eternidad, enfermo, toda la vida, enfermo así. El Señor ahí vemos también su misericordia y su grandeza. Porque si hubiesen tomado del árbol de la vida, humanamente en su cuerpo, que no iban a morir nunca, ahí vemos también la maravillosa obra del Señor. Que imagínese usted enfermo toda una eternidad y no morir. Eso sería fuerte y doloroso. Ahí vemos también la misericordia de Dios. Okay. Y entonces, hermano, en el infierno, ¿cómo va a estar la gente? O sea, no estarán sufriendo porque no estarán en la carne. ¿Eh? No, pero este mundo es solamente 70, 80 años. Pero nosotros decimos que el hombre estará eternamente condenado. Eternamente condenado.
Entonces, precisamente, eso es una de las enseñanzas de los testigos de Jehová. Que ellos dicen, ¿cómo es posible que un Dios de misericordia y de amor tenga toda la eternidad una persona sufriendo en el lago de fuego? Ellos dicen entonces precisamente lo que tú estás diciendo con esa parte. Porque tú estás diciendo que Dios en su misericordia lo que hizo fue que le dejó morir para que no sufrieran. Dice los testigos de Jehová, las personas que se mueren sin el conocimiento de Dios, ellos lo que van a hacer es ser exterminados. No es que van a sufrir y que, no, sino exterminados. No, eso es, digo yo, eso es ellos que entienden que la salvación es por el conocimiento, no por Jesucristo, sino por el conocimiento. Decía usted lo que estamos, hermano, para no enredarnos, no nos enredemos. Para que usted vea que nosotros pensamos que manejamos temas y no sabemos nada. Hay que siempre estar estudiando para que Dios pueda ir dándonos luz en el asunto. Miren dónde estamos. Estamos en esta pregunta, para los que están viendo allí. ¿Es el hombre inmortal porque Dios le dio aliento de vida de él? ¿O es el hombre inmortal porque iba o podía tomar del árbol de la vida? En este caso ahora, serían solamente los inmortales los que reciban a Cristo, que aquí Él promete que le va a dar del árbol de la vida para que vivan para siempre. Y los demás entonces, que no son de Cristo, ni que se le dé ese árbol, serán exterminados completamente. Esa es la pregunta que estamos viendo en este tiempo. Exterminado en el sentido, hermano, de que al no tomar del árbol de la vida, cuando murió, murió. Murió ya, se exterminó eso. Pero al el Señor darnos del árbol de la vida, implicaría que nuestra vida entonces seguiría para siempre. Tenemos que entonces aclarar eso, ¿sí o no? Junior tiene respuesta a eso. Vamos a ver. No, yo voy a dar lo que yo he podido comprender en ese sentido. Porque en la Biblia cada día nos sorprende más cada vez que la leemos. Sí. Estamos objeto de aprender todos los días e incluso de ser edificado por cualquier pequeñito, de lo más jovencito de esta iglesia. Con una palabra nos puede edificar a cualquier nosotros que somos mayores que ellos. En el sentido, ha visto una cosa que no se ha preguntado directamente y es lo que yo entiendo. El hombre sin el pecado, antes de la desobediencia, de la ordenanza que Dios dio, físicamente no era eterno, porque si no, no había atado el árbol de vida. Físicamente no era eterno. El árbol de vida está establecido para que él comiera de él y viviera a través de comer de los frutos del árbol, viviera para siempre, pero hizo lo contrario, auspiciado por Satanás. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Rosa, es valiente, Rosa. Rosa no se echa para atrás. Vamos a ver, Rosa. Los únicos que fueron inmortales fueron Enoc y Noé. Elías y Noé, que Dios lo traspuso. Enoc y Elías. Okay. Y Elías, porque Elías él se lo llevó en un carro de fuego. Entonces, si a Enoc lo traspuso, entonces él dejó establecido que nosotros íbamos a morir, que la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Nuestro espíritu es que es salvo nuestra alma. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Muy bien lo que ha dicho usted esa vez. Porque usted ha puesto un ejemplo bueno. Un ejemplo bueno ha puesto. ¿Tiene más? No, bueno.
Yo he estado muchas veces Ah, muriéndome y riéndome le he dicho, Señor, gracias, porque me voy contigo. Y el Espíritu me ha dicho, no es cuando tú digas, el que sabe soy yo. Y yo le he dicho, gracias, Señor. Si quisiste dejarme otra vez, tú eres el que sabe. Te doy la gracia. Cuando me vaya a llevar o como quiera, yo me gozo en el Señor. Le doy gracias por eso. ok. Eso es añadiéndole un testimonio. Ok. Ahora, hermanos, veamos desde el principio el pasaje. Y vamos a ver entonces algunas cosas. Ok, Percy. Añadir algo con respecto a eso, que no podemos desligar el pasaje, que cuando Dios le dice a Adán, le da la orden, le dice que no puede comer de todo árbol, a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coma, ciertamente morirá. Entonces, lo digo específicamente por lo que dice el hermano Junior, que es una suposición, una interpretación que pudiera ser válida, pero creo que encontraría como un choque con esa advertencia del Señor que le hace a Adán antes de que él cayera incluso en pecado. Creo que la respuesta va en entender, y ya en mi opinión personal hay, Sí, que había la inmortalidad no viene como fruto del árbol, viene como fruto de ser creado, imagen y semejanza del Señor. Por ejemplo, Eclesiastés dice que él puso inmortalidad en el corazón del hombre, y entendemos por las escrituras y por la doctrina que nosotros somos creados de semejanza, o sea, que ser creado a imagen y semejanza del Señor no significa tener 2 manos, 2 piernas, una silueta humana, sino es tener las características del Señor, esos atributos que Él nos pasó al momento de crearnos, y entre eso está la inmortalidad, y eso se entiende porque en las Escrituras muerte no significa exterminio, aniquilación. En las Escrituras muerte significa separación. Así que cuando el Señor le dice a Adán, ciertamente morirás, está hablando de esa separación que había entre, obviamente, sabemos ahora, entre su cuerpo y su espíritu. Adán quizás no entendía de todo eso en ese momento, y entiendo por eso que el árbol de la vida, que era lo que decía Sedney, que el árbol de la vida implicaba sustentar esa condición que adquirió el ser humano una vez pecó, que en vez de haber una separación entre el cuerpo pecaminoso y el espíritu, o más bien, para explicarlo de una forma más simple, según mi entendimiento, que la solución que Dios iba a dar a través de Cristo Jesús, permitiendo que el pecado fuera pagado en Cristo Jesús y el pecado en nosotros, en este cuerpo, iba a haber una separación entre el alma y el espíritu, el árbol de la vida, y esto es simplemente por lo que Él dice, ¿verdad? En el versículo 22, y viva para siempre. O sea, es una declaración del Señor que a la luz de las Escrituras solo tiene luz, solo tiene sentido si ciertamente esa vida tendría que ver con permitir que no hubiera separación entre el alma y el cuerpo. No sé si me entendió, pero traté más o menos de explicar. Sí, más o menos. Pero hay que aclararlo un poquito, dominicalizar un poquito esto. Tal vez si leemos esto, vamos a encontrar en lo que es la narración algunas cosas que nos ayuden. Un ejemplo. Leamos desde el versículo 4. 2:4 de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes de que naciese, porque Jehová Dios aún
no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso es importante lo que está diciendo ella. El hombre está compuesto por la tierra. ¿Entienden eso, no, verdad? Está compuesto por la tierra. Sus químicos y todo eso, los científicos han dicho que son componentes de la tierra. Es por eso que deben enterrarnos en la tierra, porque son componentes de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Ese es el hombre. El hombre, entonces, fue formado de la misma tierra. Dios tomó, no fue que Dios dijo de que sé el hombre y apareció un hombre. No. Dios agarró y formó, dice la Biblia, del polvo de la tierra formó un hombre. Eso es importante, lo primero. Ahora, después de eso, ¿qué lo forma? Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿De dónde fue que vino la vida? ¿De dónde fue que vino la vida en el hombre? Dígame, a ver. La vida, ahí está claro. La vida del hombre vino, mientras que eso solamente era un muñeco. Un muñeco formado de tierra. Y Dios hizo así. Y le dio vida. ¿De dónde fue que vino entonces la vida? Ahora, hermanos, después que Dios hace eso, dice aquí, y fue el hombre un ser viviente. No está compuesto solamente de tierra, sino que es híbrido, si lo podemos decir la palabra. Pertenece a la tierra, pero también tiene de Dios el sol. ¿Van bien conmigo? Bien. ¿Estamos entendiendo bien? ¿Seguro que sí? El hombre entonces está compuesto no tan solamente de tierra, sino de la vida de Dios. Que es, ¿Dios es qué? Eterno. Y Dios se le dio de la vida de él. Aliento de vida. A las otras cosas no fue así. Ustedes pueden ver la creación de los animales y solamente sea esto, sea aquello, sea esto, sea aquello, sea esto. Pero a este hombre Dios le dio de su aliento de vida, dice la Biblia. Aliento de vida. Ahí vamos bien. Ahí entonces el hombre fue un ser viviente. Eso quiere decir ahora que el hombre está compuesto ¿por qué? Por una parte, ahora, sigamos leyendo. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y allí el hombre, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, como leímos, árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida. Y en medio del árbol, y en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora miren esto. Dios ahora pone en el centro del Edén, del paraíso, dos árboles. Y muchos han entendido, y yo creo que sí,
eran los árboles, hermano, que más se destacaba. El hombre ahora tiene una restricción y también tiene una oportunidad de vida eterna. En la tierra. La tierra. Y le dice Dios, mira, no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es lo único que tú no puedes comer. Pero come de todos los demás árboles. Le está diciendo el árbol de la vida también, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Come de todos de los árboles, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de ese árbol. El hombre, al igual que en estos momentos, tenía y tomó una decisión. Él tomó la decisión de, en vez de tomar del árbol de la vida y comer, él eligió de los dos árboles comer. ¿Usted sabe cuál? El del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El que estaba prohibido, pero esa prohibición se ve en lo que es la narración que Adán conocía bien por qué la restricción. ¿Por qué la restricción? ¿Usted sabe por qué? Por lo que Satanás, cuando tienta a Eva, le dice, él dice, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol de la ciencia, el bien y el mal, ustedes van a ser igual a Dios? ¿Qué quería decir cuando dijo, van a ser igual a Dios? ¿Quién sabe eso? Van a ser igual a Dios. ¿Qué quería Satanás decirle con eso? Y Dios se lo dijo. Dice, y lo que dijo Satanás, mira lo que Dios dijo. Dijo Dios en el capítulo 3. He aquí, el hombre es igual que uno de nosotros. Dios hablando en plural. Igual que uno de nosotros. Sabiendo el bien y el mal. Versículo, estoy en el 22. Y dijo Jehová, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra y que fuese Tomás. Hay solamente en lo que Percy dijo algo que hay que explicar. ¿Qué entendía el hombre con morir? ¿Qué entendía el hombre con morir? Cuando él hablaba de que ciertamente morirás, el hombre entendía que iba a estar separado de Dios. Percy. Eso es lo que entendía. O que iba a dejar de existir. Yo creo que él entendía que era dejar de existir, por lo que aquí dice. Porque dice, he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros. Él sabe el bien y sabe el mal. Para que él no alargue su mano y tome y viva para siempre. Ahora, hermano, aunque Nancy dijo algo que es sumamente importante. Yo le dije que el hombre está compuesto materia y espíritu. Hermanos, una de las cosas es lo entendemos, es lo que dice Nancy, por lo que vamos a ver lo que hace el árbol. Usted va a ver lo que hace el árbol. Vamos a ver lo que hace el árbol y usted verá. Apocalipsis 22.
Está el Señor aquí hablando de la nueva Jerusalén, de esa nueva reforma, de esa nueva tierra nueva y cielo nuevo, y está hablando acerca de todo ese nuevo, esa nueva vida sin el pecado, porque dice el 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio, otra vez, ¿están viendo? En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada mes su fruto, y las hojas de su árbol eran ¿para qué? ¿Estás entendiendo un poquito mejor? ¿De qué vida está hablando que el árbol entonces produce? Todavía no le llega. ¿Para qué está puesto el árbol? Sus hojas y todo eso. Eso significa, hermano, que ese árbol que nos están dando hará que en su vida y en mi vida no exista ningún tipo de enfermedad jamás. Hermano, ¿qué es lo que acaban con la vida? Hermano, ¿qué es lo que acaba con este cuerpo? Ahora va por los cánceres, como están, ¿no? ¿Verdad? Los cánceres, azúcar, infarto. Y si seguimos diciendo, todo esto, este cuerpo, está lleno de, después que Adán, en vez de tomar el árbol de la vida que tenía la oportunidad, él dijo, antes de yo tomar eso, yo prefiero mejor conocer como Dios el bien y el mal. Ser como Dios. Cuando dice conocer el bien y el mal, hermano, una de las cosas que está mostrando, porque uno diría, ¿qué elección? ¿Por qué es que el hombre elige esto? O la vida o conocer y ser igual a Dios. Una de las cosas que el hombre está viendo, hermano, ¿usted sabe qué es? El hombre está viendo lo que le presentó Satanás como bueno y válido. Tú vas a ser igual a Dios. Tú vas a ser igual a Dios. Y el hombre, desde su creación, una de las cosas que mostró es que el hombre, él desea hacer su propia voluntad. Así que esa prohibición, él dijo, si es por esa prohibición, yo voy a comer de ella porque yo quiero ser igual a Dios. Yo prefiero eso que tomar del árbol de la vida y vivir. Oigan eso. Y usted dice, ¿qué? Lo mismo que hace el hombre inconverso. Eso es lo mismito, ¿eh? Ahora mismo Dios que en Cristo le está ofreciendo la vida eterna al hombre. Y el hombre prefiere, ¿usted sabe qué? Decide, él mismo decide y dice, yo prefiero seguir haciendo mi voluntad, haciendo lo que yo quiera y no lo que Dios dice que yo haga. No, yo quiero hacer mi voluntad. Y decide entonces, usted sabe que en vez de agarrarse de Cristo, que es esa vida, se agarra entonces de lo que es hacer su propia voluntad. Así que, hermanos, una de las cosas que nosotros podemos ver en esto es que cuando el hombre estaba tomando esa decisión, él estaba pensando en ser igual a Dios. Ahora, una de las cosas que Dios está diciendo es, el hombre tiene que finalizar su vida porque no
quiero un hombre en pecado, en desobediencia todo el tiempo, viviendo para siempre. ¿Una carne que viva para siempre en desobediencia? No. Así es que, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar al hombre para que no tome del árbol de la vida. Es por eso que ahora en Apocalipsis el Señor dice, el que salga vencedor, los vencedores, ¿quiénes son los vencedores? Según Romanos capítulo 8. ¿Quiénes son los vencedores? ¿No saben? No me asusten. No me asusten. Dice la vida que somos más que vencedores por nuestra fuerza, por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria está garantizado ¿en quién? En Cristo. Eso es lo que a veces los hermanos pentecostales me da una pena, porque ellos quieren garantizar su victoria. ¿Ustedes saben qué? En sus esfuerzos. Y nuestra victoria está garantizado en Cristo, porque ningún esfuerzo que nosotros hagamos, hermano, ¿usted sabe qué? Alcanzará eso que Dios exige. No alcanza lo que Dios exige. Usted puede, hermano, mire, su vida, trate de hacerlo lo más perfecto posible. Y por más esfuerzo que usted haga, humanamente no va a alcanzarlo. Porque ese hombre decidió ese día, ¿usted sabe qué? Que lo que íbamos a hacer, la raza humana, era desobediente. Adán decidió por la raza humana que lo que la raza humana iba a hacer era desobediente. Y dijo Dios, para que no sean desobedientes, vivan ellos para siempre en desobediencia, yo lo voy a sacar de allí. Así es que voy a finalizar su vida allí. ¿Decía Marino? Dios le sopló aliento de vida al hombre de Juan, cuando dice, más a todos los que recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Hay una diferencia entre ese tipo de hombres? Ok. Hay uno espiritual y otro terrenal, terrícola. Bueno, lo único que enseñan de celestial y terrenal es Adán y Cristo. Adán nos representa terrenalmente en el sentido de que Adán se quedó solamente con la parte, se separó de Dios. Se quedó con la parte terrenal solamente. ¿Entendieron eso, hermano? Al Adán desobedecer a Dios, se quedó solamente, ¿usted sabe cómo qué? Como un hombre terrenal. Ahora, Cristo cuando viene es también tomado de la tierra, ¿no verdad? Formado en un vientre. Y él también es espiritual. Y Dios y Cristo mantiene entonces esas dos, tanto la celestial como la terrenal. Adán solamente representa lo terrenal para nuestra vida. Cristo representa la perfección aquí en obediencia a Dios, que es la vida. Y Adán representa entonces la muerte. Decidió mejor tomar lo terrenal y no la vida eterna. Ahora, cuando Cristo termina la historia del pecado, Él está diciendo a la iglesia, los vencedores, yo les voy a dar a que coman del árbol de la vida. En otras palabras, usted vivirá para siempre. Amén. Lo que pasa es que usted dice, usted mismo dice, y eso puede ser posible. Pues hermano, si usted no cree eso, usted está haciendo a Cristo mentiroso. Porque Él es que está diciendo aquí en el capítulo 2, el que venciere
le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ese árbol dice, para que el hombre no viva para siempre, lo voy a sacar de allí. Así que, hermanos, eso es para que usted tenga el conocimiento, la esperanza puesta en que nuestra vida está ¿en quién? En Cristo Jesús. Pongámonos de pie y resumamos esto de esta manera para que finalicemos entendiendo claramente. El hombre tenía la oportunidad de tener la vida y decidió la muerte. Al el hombre decidir la muerte, decidió por cada uno de la humanidad, porque era el representante de la humanidad. La muerte. Esa muerte, no tan solamente la muerte en el sentido físico, sino que también Dios se separó de él por la desobediencia. Así es que está muerto 2 veces. Pero lo único que nosotros ahora no podemos evitar es lo que Adán no pasó. ¿Qué fue lo que no pasó? Lo terrenal. Eso es imposible, no somos celestiales. Completamente. Somos hermanos también terrenales por nuestro padre Adán, que decidió por la humanidad desobedecer. Eso no lo digo yo, usted lo puede leer en Romanos capítulo 5. Tranquilo esta noche. Lea Romanos capítulo 5 para que usted vea. Ahora, cuando Cristo viene, Cristo lo que hace es esto. Cristo dice, el Adán fue el que llevó a la muerte a todos la humanidad. Ahora viene el que da vida y dice, el que viene a mí tendrá vida eterna para siempre. ¿Quiénes quieren venir? Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Ahora él dice, el que sea vencedor en Cristo Jesús, yo le voy a dar de que coma del árbol de... ¿Usted sabe por qué? Porque somos de la obediencia. Ahora Dios nunca se separará de nosotros. Podemos vivir eternamente obediente a Dios. ¿Entendió ahora, hermano? ¿Cómo es? Yo creo que no entendimos eso, ¿no? ¿Seguro? Yo no sé si usted entendió eso. Hermanos, Adán nos lleva a desobedecer y a la muerte. Cristo nos lleva ahora a una vida para siempre en obediencia. Porque Dios no quiere un hombre desobediente que viva para siempre. ¿Entendió eso? Así que glorifique a Dios por Cristo Jesús. Porque ahora Cristo nos dará de esa para que nuestra vida sea para siempre en obediencia a Él. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Qué bueno es, Señor, que en tu misericordia, Dios, enviaste a Cristo. Y aún nosotros rechazando tantas veces la vida, oh Dios, tuviste misericordia de nosotros. Y nos has atraído a ti, Señor, para la obediencia a la fe. Oh Dios, qué bueno que cada vez que tú nos veas, verás la obra de Cristo en nuestras vidas. En hacernos obediente a ti. Dios, gracias por esta maravillosa promesa. De un día, oh Dios, ese ser completo que tú creaste, que no fue solamente la parte espiritual, sino que creaste también una parte física, que ese ser completo pueda obedecerte a ti. Oh Dios amado, esperamos ese día. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos aprendiendo, hermano, de esto. Dios le bendiga. Lea con detenimiento y que Dios pueda también iluminarlo a cada uno de ustedes.